Metodología de la investigación aplicada al ámbito militar. Estimados oficiales de alumnos, damos inicio a la clase explicativa sobre el contenido imprescindible número 2, ensayos argumentativos en la Academia de Guerra Naval. Comenzamos preguntándonos, ¿qué trabajo de investigación vamos a escribir? Existen varios tipos de trabajos de investigación, como los trabajos de investigación propiamente dichos, en donde se recopila información y se le presenta al lector, y suelen ser descriptivos. Los artículos de opinión, donde se transmiten pensamientos y sentimientos personales, y se emplea expresiones como creo o deberíamos. Papers analíticos, basado en la investigación, en donde se adopta conclusiones sobre un problema o pregunta. Escritura periodística, la cual es contundente y busca atraer al lector y mantener el interés del mismo. Escritura sin uso de oraciones completas, popular por el empleo de herramientas como el PowerPoint y mensajería. Escritura expositiva para informar o explicar. Y finalmente, escritura novelística. En resumen, el texto académico es formal e impersonal. Sigue las reglas estándar de la gramática. Debe escribirse en tercera persona. El ensayo argumentativo o académico emplea enfoque normalmente cualitativo, pero no limita el uso del empleo cuantitativo. Cualquier método que el investigador convenga, como el deductivo, descriptivo, entre otros. Y su redacción es analítica, argumentativa, formal. Los aspectos más importantes durante el desarrollo de un ensayo académico se encuentran al inicio, durante la determinación del tópico, la pregunta de investigación y subsecuentemente la planeación de la escritura del ensayo. Esta planeación incluye la estructuración de la investigación para poder, en términos generales, sustentar con argumentos la tesis planteada. Para lograrlo hay que leer mucho. El tema es fundamental para poder iniciar con la investigación. El tema de investigación es el área de conocimiento a la cual se referirá el investigador. La pregunta de investigación saldrá producto del análisis del tema a investigar. El oficial alumno se referirá a su entorno, experiencia y el sílabus para obtener el tema que, posteriormente, recaerá en una pregunta de investigación y o situación problemática. Para el caso de los trabajos de fin de curso, o conocidos como producto integrador del curso, los contenidos se encontrarán en los respectivos sílabos. En la lámina se puede observar varias fuentes de tema y situaciones problemáticas, a las cuales el oficial alumno puede recurrir para iniciar la investigación. En este proceso, el oficial alumno fundamentalmente debe autocuestionarse sobre si el tema y la pregunta de investigación o situación problemática a resolver es útil, a quién le interesa, tengo la bibliografía suficiente, tengo experiencia al respecto, se rige a las normas impuestas por la academia, tiene el nivel adecuado al curso en que participo. En este ejemplo,
hay un hecho cierto producto de mi conocimiento o experiencia. Sin embargo, no es claro o falta información sobre la participación de la Armada inglesa. Posiblemente un problema de investigación puede resultar de este análisis, pero tener en cuenta lo explicado en la lámina anterior y preguntarse, ¿este problema de investigación es útil? ¿A quién le interesa? ¿Tengo la bibliografía suficiente? ¿Tengo experiencia al respecto? ¿Se rige a las normas impuestas por la academia? ¿Tiene el nivel adecuado al curso en que participo? De esta manera puedo determinar la pregunta de investigación y separar las variables de la misma. El objetivo general emplea un verbo en infinitivo y debe contener lo que se pretende lograr, que normalmente es la comprobación de la tesis. El cómo se logrará coincide con la presentación de argumentos, o también conocido como objetivos específicos. ¿Y para qué se va a realizar la investigación? Es decir, la contribución de la demostración de la tesis o propuesta de mejora producto de la investigación. En el ejemplo se puede observar los elementos del objetivo general. Para este caso, el para qué se va a lograr la investigación. Puede ser, entre muchos, crear una nueva teoría sobre el empleo de las armadas en este tipo de guerras, o también presentar nuevos hechos históricos sobre la realidad de las guerras de coalición, o también dar a conocer la importancia de las armadas en el contexto histórico, entre muchos otros. Una vez definido el tema, pregunta de investigación y objetivo general, uno puede continuar con el proceso de investigación, planteando la tesis y estructurando los argumentos. La tesis es una declaración que responde a la pregunta de investigación o propone una solución al problema. Este es el punto principal del ensayo. Debe estar abierto a modificaciones a medida que realiza su investigación. En investigación científica se lo conoce como hipótesis. Para efectos de la investigación académica se conoce como tesis, lo cual no debe confundir. Para definir la tesis se requiere de mucha investigación y lectura, lo que le permitirá al oficial alumno poder estructurar su investigación argumentativa. En la escritura académica, un argumento suele ser una idea principal, a menudo llamada afirmación, oración rectora o declaración de tesis, respaldada con evidencia que sustenta la idea. Los argumentos en la redacción académica suelen ser complejos y requieren tiempo para desarrollarse. Su argumento deberá ser más que una declaración simple u obvia, como el sol sale todos los días, la Armada del Ecuador es una gran institución. Se recomienda presentar 3 argumentos en ensayos argumentativos académicos. Los argumentos son sustentados por evidencias, siendo lo recomendable contar con 3 evidencias por argumento. Dependiendo de la extensión del trabajo de investigación académica, los argumentos pueden estar constituidos por subargumentos y obviamente cada subargumento por 3 evidencias. En pantalla se puede apreciar un ejemplo de tesis y argumentación de soporte. En general, una buena evidencia proviene de las siguientes fuentes: los artículos publicados en revistas científicas o indexadas, artículos de otras academias o universidades civiles y militares, bases bibliográficas o directorios de información científica, motores de búsqueda de contenido como Google Académico,
noticias generadas por medios académicos especializados, blogs especializados, conferencias publicadas en la red, etc. Una buena evidencia no proviene de fuentes como Wikipedia, prensa escrita o televisiva, entre otros. La solidez de su evidencia y el uso que haga de ella puede hacer o deshacer su argumento. Debido a que su artículo aborda una pregunta y tiene la intención de ser lo más imparcial posible, también se le pedirá que considere posibles contraargumentos para su tesis. Esto se puede lograr dentro del cuerpo del artículo o agregando una sección separada de contraargumentos. Tenga en cuenta que el lector bien puede estar al tanto de la evidencia contradictoria que ha descubierto, y si la incluye en su artículo y la aborda, puede fortalecer considerablemente su artículo. Se introduce este giro en contra con una frase como: ¿podría alguien objetar aquí que? ¿Podría parecer que? ¿Es cierto que? Entre otros. Así también, este giro en contra puede ser un desafío anticipado a manera de pregunta, por ejemplo: ¿pero cómo? O ¿pero por qué? O ¿pero no es esto solo? O ¿pero si es así? ¿Qué pasa con? Entre otros. Luego, expone el caso en su contra de la manera más breve pero clara y contundente posible, señalando las pruebas siempre que sea posible. El contraargumento puede estar en contra de la tesis, de algún argumento o ser una diferente priorización o consideración. Se recomienda contraargumentar a la tesis. Un contraargumento obviamente débil o superficial hace más daño que bien. Un contraargumento fuerte puede pasar a ser la tesis. El regreso a su propio argumento, que anuncia con un pero, un sin embargo o un todavía como enlaces, debe involucrar igualmente un razonamiento cuidadoso, no una separación frívola o nerviosa. Al razonar sobre el contraargumento propuesto puede refutarlo mostrando por qué está equivocado, un problema aparente pero no real, reconocer su validez o verosimilitud, pero sugerir el porqué. En conjunto, es relativamente menos importante o probable que su tesis y por lo tanto no lo anula. Conceda su fuerza y complique su idea en consecuencia. Repita su tesis de una manera más exacta, calificada o matizada que tenga en cuenta la objeción, o comience una nueva sección en la que se considere su tema a la luz de ella. Su conclusión reúne los puntos que ha hecho en apoyo de su tesis. También reafirmará la importancia de la pregunta. Puede existir conclusiones parciales de cada subargumento y de cada argumento según el tamaño de la investigación. No se deben introducir en la conclusión nuevos puntos, información o parámetros a su pregunta o tesis. Los lectores deben terminar de leer el documento con algo más que información sobre un tema, sino con una comprensión de cómo abordar un problema y por qué. El fin último de la planeación será el preparar la información y estructurar el ensayo. Recuerde, la lectura es la principal herramienta para una sólida estructuración. El ensayo argumentativo académico consta de un resumen en español e inglés, introducción, análisis y conclusiones, el mismo que debe ser redactado con claridad, concisión,
sencillez y originalidad. En la bibliografía se presenta un documento con los lineamientos para la redacción de un ensayo académico en Aguena y recomendaciones sobre una buena redacción. Asimismo, en la bibliografía se presenta un ejemplo de estructura de un trabajo de investigación. Más allá del cumplimiento de las instrucciones para elaborar un ensayo académico, se recomienda la revisión del documento en al menos 3 ocasiones previo a la entrega. Revisar la introducción y las conclusiones al final de la revisión final del análisis. Además, se recomiendan los puntos que se presentan en pantalla. Asimismo, se recomienda la redacción como se observa en pantalla. Finalmente, la determinación del tópico, la planeación, escritura y revisión es una actividad académica que requiere mucho tiempo y tiene relación directa con la profundidad del estudio que el oficial alumno implemente. Se recomienda que la actividad de investigación comience lo más temprano posible con la investigación de los posibles temas y situaciones problemáticas que se puedan presentar. La lectura es la principal herramienta para tener éxito en la elaboración de ensayos argumentativos. Gracias por su atención.